enseguida la del gobierno de cerrar los espacios universitarios y, consecuentemente, también los centros culturales de las universidades, ¿no? Y pronto también, al menos en la Universidad de Piura, decidimos pasar a la virtualidad y nos sumergimos en un mundo del que teníamos nociones. O sea, había universidades que ya estaban funcionando a distancia, pero eran, digamos, universidades específicas, ¿no? La mayoría de nosotros, bueno, habíamos oído hablar del Zoom, ¿no? Pero decíamos, bueno, quizá algún día voy a ver qué es eso, ¿no? Bueno, 2 semanas después estábamos dando clase. En el centro cultural, cada uno ha hecho lo que ha podido, ¿no? Cada centro cultural tiene su vida. Eh, Nosotros sí vimos que una parte de las actividades podían pasar a la virtualidad. Las actividades más normadas, más regladas, los cursos, los seminarios, los conversatorios, ¿no? Y ahí hemos tenido una actividad, no inmediatamente cuando se cerró, pero sí después de unos 2 meses o así, una actividad que nos ha cambiado el perfil de público, nos ha cambiado también el perfil de profesor invitado, ha abierto nuevas posibilidades, ha hecho que perdamos otras. Y luego está el otro sector, digamos, de actividad más artística, por así decir, que tiene que ver con exposiciones, tiene que ver con el cine, tiene que ver con la música, tiene que ver con el teatro. Y ahí, la verdad, sí ha sido mucho más complicado y está siendo más complicado. Porque eso requiere también un equipamiento técnico más, más sofisticado, más caro, más complejo. Y entonces, pues ahí en muchos casos no hemos podido entrar, ¿no? O sea que tenemos dos ámbitos bien diferenciados y bueno, luego hay un tercer ámbito que es la vida social, digamos, ¿no? Que todos los centros culturales tienen también una parte de vida social, el encuentro, la conversación y bueno, eso pues no, eso no es replicable. Eso no es Y además, replicable. si me permites, o sea, sobre la socialización, que es algo muy, muy importante, el tipo de público que se acerca a un centro cultural como el vuestro, la Universidad de Piura, pero también otros, ¿no? Es un público que no siempre se puede adaptar fácilmente a la virtualidad, supongo, ¿no? Una ¿Qué parte tipo de de...? él no, efectivamente, sí. O sea, el público de centro cultural que nos dirigimos hacia afuera de la universidad, son a veces lo que se llama centro de extensión universitaria, es un público muy variado en cuanto a edad. Tenemos rango desde estudiantes universitarios hasta personas tercera, cuarta edad. Y, y claro, en ese rango hay una parte que se adapta mejor que otra a las nuevas circunstancias, ¿no? El adulto mayor, por ejemplo, que puede ser muy fiel en un centro cultural. O sea, hay personas que acuden al centro cultural y dicen, hoy ¿qué hay? ¿No? Porque, o sea, no vienen por el tema, ¿no? Vienen porque es como parte de su vida, ¿no? Es como su segunda casa, ¿no? Claro, ese público en buena parte ha desaparecido, ¿no? Eh, Ha entrado más público profesional, ¿no? Claro, el profesional, muchos centros culturales, nuestras actividades son de tarde-noche, de 7 a 9, de 6:30 a 9, ¿no? El profesional muchas veces no llega, ¿no? No llega porque sale del trabajo, tiene en Lima todo el problema del tráfico, ¿no? Eh, entonces, mucha gente te dice, ay, me hubiera gustado participar en ese curso, en ese seminario, y no puede. Ahora eso no es problema, ¿no? Mucha gente Sí, está con teletrabajo o la ciudad está, en cuanto al tráfico, más ligera, ¿no? Y llegan a su casa, ¿no? Entonces, sí, eso ha abierto el público, también hacia público no limeño, claro. claro. Mira, además hay alguien en el chat, ¿ah?, que comparte una experiencia desde España, ¿no? Dice que en Europa, y en particular en Cataluña, ¿no?, que las clases universitarias y los centros de investigación, todo, ¿no?, se ha pasado al teletrabajo. En realidad, yo creo que el tema que estamos aquí conversando es algo donde existe
mucho acercamiento con lo que ha pasado en Europa también, ¿no? Que ha pasado exactamente lo mismo y de hecho estamos de lleno todavía ahora, de una segunda oleada, ¿no? En Europa. Pero sobre el tipo de público, ya que algo que has dicho que es muy interesante es ese nuevo público, ¿no? Es verdad que lamentablemente quizá personas que entraban antes, que, para los cuales el centro cultural era un aspecto importante de su socialización, esta gente pues habrá que ver cómo recuperarlos, pero sobre todo haber recuperado un público nuevo, profesionales, ¿eh? O sea, es decir, ¿tú crees que habrá que replantearse el funcionamiento de los centros culturales después de la pandemia cuando habéis tocado ese público que antes no tocabais? Seguro. O sea, yo estoy seguro que vamos a combinar la presencialidad con la virtualidad, porque son dos mundos que se complementan, ¿no? O sea, nosotros tenemos ahora participantes de Colombia, de Ecuador, de México, pues, por este orden, Colombia, México, y luego aislados, Ecuador, Chile, Argentina, incluso algún personaje se nos ha conectado que estaba en Australia. Entonces, y en otras ciudades de Perú, por supuesto, ¿no? Claro, esa es una conversación que normalmente no tenemos, ¿no? Entonces eso no lo podemos perder, ¿no? Pero lo mismo pasa con los ponentes, ¿no? Yo tengo profesores de España, de México, de otros países dando cursos, ¿no? Y eso de normal no puedo, ¿no? No puedo estar pagando esos viajes. Y sin embargo, me he encontrado con unas personas maravillosas, muy dispuestas a colaborar y que son... Hemos tenido un curso sobre museos, por ejemplo, Sí. los museos en la nueva situación, que también es un tema. Y bueno, ahí eran dos ponentes de Barcelona, que es una ciudad con una vitalidad extraordinaria en ese tema, uno de Pamplona, un historiador del arte, una de México y una de Lima, ¿no? O sea, esa combinación yo en la situación normal no lo puedo pagar ni aunque me gaste una parte de la herencia de mi abuelita, ¿no? Que tampoco fue tanto. Pero quiero decir, esto no lo podemos perder, pero tampoco podemos perder esa función del centro cultural también de estar ahí para personas que dices, oye, esto es una parte importante de su vida, ¿no? Porque, porque ahí amplían sus... Parte es gente que se ha jubilado después de largos años de profesión y ahí amplían sus conocimientos, ahí conversan con gente con la que si no, no conversan. Y o sea, también tenemos una función humana, digamos, ¿no? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, yo creo que combinaremos. Sí. Bueno, y yo lo que veo que en el chat también están hablando de los problemas técnicos, ¿no? El sistema que se colapsa y tal, y las dificultades. Yo no sé si desde el punto de vista de vuestra universidad, de vuestro centro, habéis tenido que hacer frente a ese tipo de problemas técnicos también o fue muy fácil desde el principio. No, 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 no está siendo nada fácil, ¿no? Sobre todo en el ámbito universitario, claro. En el centro cultural, pues normalmente se te conecta gente que puede conectarse, ¿no? Pero en la universidad dices, no, yo tengo, pongamos, 8.000 alumnos, bueno, la Universidad de Piura, que es relativamente pequeña, y tengo un porcentaje importante de alumnos con problemas de conectividad. Entre otros, la mayoría de los que tienen beca de 18, por ejemplo, que ya es más o menos un 10% del alumno universitario en la Universidad de Piura, estos proceden de zonas de sierra y selva, ¿no? Claro, por ejemplo, en la selva, en Iquitos, por poner un ejemplo real que yo he vivido, allí cuando empieza a llover es que la señal empieza a hacer de todo, ¿no? Menos a mantener la consistencia, ¿no? Entonces hay personas que dicen, y es que escuchas cómo llueve, y dicen, se va a cortar, doctor, se va a cortar, y efectivamente, pum, se corta, ¿no? Entran, salen, ¿no? Tenemos alumnos siguiendo las clases desde el celular, ¿no? Eh, entonces, personas que se tenían que ir, estoy hablando del Bajo Piura en este caso, en la municipalidad porque allí es donde llegaba la señal, ¿no? Entonces, pues en la municipalidad le habían dicho, no, vente aquí y así. O sea, hay situaciones muy, muy heroicas, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta otra situación también, y es que hay personas que por efecto de la pandemia, pues su familia está pasando una situación económica muy complicada, ¿no?
Entonces, el otro día me enteré yo de una alumna nuestra, de primer año además, que falleció su papá, y entonces la familia se está sosteniendo con la comida que venden, ¿eh? Y ella sigue las clases desde la calle y desde el mercado, donde están vendiendo postres, su mamá y ella, ¿no? Y la sigue con un celular, ¿no? Entonces, es decir, tenemos en posgrado una alumna que está en la Marina de Guerra, y estas serían las clases mientras patrullaba. O sea, cuando se conectaba a la cámara se le veía con su protección, etcétera, etcétera, patrullando las calles, ¿no? O sea que es un tema muy, muy complicado, y desde la universidad se han dado becas, más que becas, se han pagado megas a gente en una situación económica complicada para seguir las clases, ¿no? Sí. O sea, en convenios con los operadores, con tarifas especiales y con la colaboración de mucha gente, egresados sobre todo, o sea, y egresados pagando para que actuales estudiantes sigan las clases. Ese es un tema realmente bien importante, y con situaciones muy conmovedoras. No, eso es un tema importante, además en Europa también, ¿no? Tenemos ese debate porque, claro, poco a poco se está hablando de volver a la normalidad, de volver al sistema presencial, con las becas y todo eso, pero como tú dices, ¿no? Hay gente que ahora sufre los estragos de la crisis económica, pero luego en realidad yo creo que nadie va a volver únicamente a lo presencial, ¿eh? Creo que lo que tú apuntabas es verdad y en Europa también se está vislumbrando, ¿no? Habrá aspectos virtuales híbridos en el futuro. Porque creo que además aquí, en el Perú, se está hablando de una reglamentación, ¿no? Donde para que sea presencial todavía se permitirá hasta 20%, ¿no? De De virtual, ¿no? virtualidad, sí. Sí, o sea que el Perú ya Sí. se está avanzando con eso. Sí, esa es una novedad porque hasta ahora la normativa era muy rígida. Es decir, presencialidad quiere decir todo presencial. Entonces, Ujú. en pregrado, en posgrado la situación es un poco distinta. Pero entonces, ahora sí se permite hasta un 20% de virtualidad. Pero va a haber que avanzar porque ¿qué pasa en el momento en que se dice, bueno, las clases vuelven a ser presenciales Ujú. y hay alumnos que no pueden venir, o hay profesores que no pueden venir? O sea, hay profesores que dicen, oye, yo tengo otras patologías, el riesgo es muy alto, ¿qué hago? O hay alumnos que dicen, por ejemplo, tenemos un alumno de otra ciudad del Perú que la familia vive del turismo, digamos, ¿no? O sea, en el sector hotelero, pero del turismo. Bueno, el turismo no está llegando, ¿no? Entonces, eh, conversando con los padres, nos decían, bueno, sigue estudiando porque está en casa y todo es virtual. Ahora, si él se tuviera que ir a Lima y pagar allí, claro, no es solo la pensión de la universidad, es el alojamiento, son las comidas, ¿no? Dice, bueno, el día que se acabe la virtualidad o se imponga la presencialidad, ¿qué hacemos con casos así, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer presencial y virtual al mismo tiempo, ¿no? Eso tecnológicamente también es un reto, porque no cualquier plataforma sirve. El Zoom no sirve para eso, ¿no? Yo no puedo estar dando clase delante de una pantalla con mis alumnos presenciales y no puedo utilizar la pizarra, no puedo. O sea, tenemos por delante también un tiempito que nadie sabe, imprevisible, pero además muy entretenido, por así decirlo, ¿no? No, desde luego, y además eso va a ser por todas partes. O sea que ahí desde luego buscaremos siempre compartir experiencias, ¿no? Entre Europa y Evidente. el Perú. ¿Por qué? Porque en España, en Francia, en Alemania, en todas partes se está planteando eso también, ¿no? Porque lo que tú dices es verdad, o sea, es que, bueno, incluso en nuestro propio trabajo, ¿no? En la diplomacia, todo lo que es lo virtual ahora, lo híbrido, ¿verdad? Está tomando mucha fuerza, pero no se puede renunciar, claro, a lo presencial. Pero en el caso de los estudiantes, yo no sé, aquellos estudiantes que están aquí con nosotros en la sala Zoom o los que estáis en el Facebook Live, ¿cómo lo veis? ¿No? Pero cuando os digan, bueno, todo el mundo vuelve a la universidad, ¿no? Pues ya
sabéis que hay que desplazarse, hay que irse a Piura o hay que irse aquí a Lima. Habrá que, algunos se habrán acostumbrado, quizá tengan otros trabajos, tengan otra forma de vida. Tened en cuenta que esta pandemia nos va a ocupar como mínimo un año, ¿no? Porque todavía nos quedan unos meses, ¿no? Lo de la vacuna todavía va a tardar, ¿no? Entonces, la gente en un año se adapta, ¿verdad? Y a ver cómo se cambian los hábitos o cómo la propia universidad se va a adaptar. O sea, que eso es un desafío para todos nosotros. Eh, Aquí, mira, en el chat nos están hablando también del tema de la socialización, ¿no? Que es muy importante y que en Europa, desde luego, sigue el debate abierto, ¿no? Que la educación no presencial también tiene un coste. Y un coste para la universidad, ¿no? Tú lo has dicho, porque imagínate que tienes que dar clases, pero también tienes que grabarlas, porque los alumnos se empiezan a acostumbrar, ¿no? A ver tus clases ahora en pantalla, en fin. Habrá que invertir también en tecnología en la Universidad de Piura y en otras, ¿no? O sea, quizás eso tenga un impacto en la sostenibilidad financiera de la propia universidad. También hay que tener en cuenta que por lo menos mientras en la primera fase del retorno, la capacidad de las aulas va a estar restringida. O sea, ahora se ha autorizado, por ejemplo, teatros y cines al 40%, ¿no? Entonces, eh, eso quiere decir, o multiplicamos las clases, las secciones, y eso pues llega a un límite, porque los profesores pues también tienen que dormir, que comer, en fin, son seres humanos. Al menos hay una teoría de que son seres humanos. Entonces, o efectivamente vamos hacia el sistema híbrido, ¿no? Pero claro, aquí en el chat mencionan un tema que el gran problema no es la universidad. O sea, la universidad con muchas dificultades, pero bueno, podemos ir saliendo adelante. Pero aquí se habla de la educación básica, ¿no? Es decir, el tema para la educación básica es mucho más importante, ¿no? Educación básica de la que, bueno, pues primaria, secundaria, de la que vivimos luego en la universidad. O sea, una de las grandes incógnitas es, para todos, esto sí que se comenta mucho entre los profesores universitarios, cómo nos van a llegar los alumnos después de un año de no presencialidad en secundaria, ¿no? O sea, si ya estábamos constatando déficits, ¿no? Comprensión lectora, en fin, todo esto de que se habla siempre, pues ¿cómo va a ser con estos alumnos que en el último año no han recibido una docencia presencial, ¿no? Necesitaremos cursos de adaptación, necesitaremos propedéuticos, necesitaremos, o sea, no lo sabemos porque nunca nos hemos encontrado con esta situación, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, claro, las universidades somos entes pensados desde hace siglos, ¿no? O sea, no nos caracteriza la rapidez de movimientos, ¿no? La reacción, ¿no? La empresa tiene que reaccionar mucho más rápidamente porque si no, la competencia te come, ¿no? Las universidades estamos acostumbrados a, ¿no? Son como un transatlántico, ¿no? No son una lanchita pequeña que gira y vira, ¿no? No, es un transatlántico. Entonces, todo cambio, pues, pues cuesta, ¿no? También porque nos ponemos a reflexionar, a discutir, a tal, vemos los inconvenientes. Somos expertos en analizar, ¿no? Y entonces podemos llegar por el análisis a la parálisis, ¿no? Entonces, estamos ahora en una situación en que dices, oye, corre, corre, oye, no, pero ya, entonces, y esto, pues, también está produciendo un fenómeno que es el cansancio, ¿no? Es decir, bueno, llegamos todos más cansados a fin de año que si hubiéramos dado todas las clases presenciales, ¿no? Entonces, esto también es un fenómeno interesante, ¿no? Sí. Mira, sobre el tema de los centros culturales, yo veo que en el chat del Facebook, ¿no? Nos están preguntando ahora sobre un tema muy concreto, ¿no? Que es el tema de las exposiciones, ¿no? Tú lo mencionaste, el tema de las exposiciones, pero bueno, ahora, ¿verdad? Que supuestamente se pueden abrir los teatros y tal. Yo no sé si vosotros vais a replantearos la posibilidad de hacer exposiciones y no sé qué planes tenéis, ¿no? Ahora, porque es verdad que es una parte importante también
del trabajo centro cultural, ofrecer un espacio a jóvenes artistas, nuevos artistas, Sí. a los estudiantes mismos, ¿verdad? Entonces, ¿eso vais a replantearlo? Sobre todo las exposiciones tienen una ventaja con respecto a las demás actividades, que es que no tienen, no tienen horario. Ujú. Es decir, uno puede ir cuando quiera, ¿no? Si es un conversatorio, pues es a las 7 de la tarde y es a las 7 de la tarde. Si es un concierto, pues es a las 8, pues es a las 8. La exposición, dices, bueno, está desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y esto genera un flujo de personas que es distinto, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un tema que es el centro cultural nuestro, en otros casos no es así, pero está dentro de la universidad. Entonces, en primer lugar, tiene que haber una decisión de abrir las universidades, cosa que hasta ahora no se ha dicho, ¿no? Hay otros centros culturales que es un edificio aparte y entonces, como para eso sí hay un protocolo y hay una regulación, pues ya pueden abrir. Nosotros, desde luego, cuando se pueda, abriremos y volveremos a las exposiciones. De hecho, había algunas programadas que se han tenido que suspender, ¿no? La otra cuestión, que son, muchos museos sí lo están haciendo, es el recorrido virtual, ¿no? Y hay museos con unos recorridos virtuales espectaculares, ¿no? Espectaculares. En ese seminario del que hablaba antes, una de las ponentes es una persona que trabaja en un puesto de responsabilidad en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Tiene un programa de visitas virtuales que ya también decía, bueno, lo vamos a mantener, porque nos ha pasado lo mismo, ¿no? Tenemos otro público añadido, ¿no? Pero claro, un centro cultural chiquito no tiene la tecnología para instalar una exposición y hacerle un recorrido virtual, ¿no? Entonces, la idea es, cuando podamos, regresaremos. ¿Cuándo será? No depende de nosotros, ¿no? Ya. Pero Pero creo que habéis tenido alguna experiencia, ¿no? Me contabas, ¿no? Con exposiciones virtuales o por lo menos con música, con expresión artística. O sea, habéis intentado no abandonar del todo, ¿no? Lo que era la presencia artística. sí, hemos hecho algo, básicamente tema música, pero son cosas cortitas. O sea, eh, lo que es difícil es hacer un concierto, un recital, pero sí hemos hecho en otras actividades momentos musicales. O sea, ya hay muchos músicos que se están grabando, que están, eh, que están ofreciendo, pero hay, yo creo que ese es el tema que para nosotros más está sufriendo, ¿no? Ese tema de, que es una parte además muy bonita del centro cultural, ¿no? Todo ese trato también con los artistas, ¿no? Esas conversaciones, ese diseñar el programa, ese, bueno, ¿cuál es tu público? ¿Qué quieres? ¿No? Pues mira esto, aquello, tengo esto. Entonces, ahí hay todo un tejer las actividades, que es una parte muy interesante del centro cultural, ¿no? Es el trato efectivamente con los artistas, con los ponentes, con los músicos, entonces eso da mucha riqueza, ¿no? Con las personas que te ofrecen algo, ¿no? Y las personas que tú les pides algo, ¿no? Y entonces, pues negocian, ¿no? Eso en una parte importante lo hemos perdido, ¿no? Claro, no, eso es una pena, ¿no? Porque es algo bastante importante y hay que intentar recuperarlo, ¿no? Es un poco también lo que en Europa quizá en Europa ha sido un poco más fácil porque la cultura ha mantenido una presencia todavía importante, ¿no? En la vida social, incluso en la pandemia, ¿no? Y hay sitios donde lo último que se cierra son los museos, ¿no? Y todavía se permiten las galerías de arte. O sea, ha habido un planteamiento quizá un poco distinto, ¿no? En muchos países europeos, ¿no? Pero en el caso vuestro, y hablando precisamente sobre este tema, ¿qué tipo de relación, diálogo o apoyo habéis recibido de las autoridades, no sé, de Ministerios de Cultura, Ministerio de Educación? ¿Cómo ha sido sin entrar en polémicas, pero simplemente cómo ha sido la relación, el diálogo, si es que ha habido algún diálogo? Eh, pues vamos a ver, ha habido diálogos, claro, en nuestro caso, ¿por qué? Pues porque en la Universidad de Piura hay
una licenciatura en Historia y Gestión Cultural y una maestría en Gestión Cultural. Bueno, a través de esa línea de gestión cultural sí ha habido un diálogo con concretamente la Dirección de Participación Ciudadana en el Ministerio de Cultura, ¿no? Y hemos estado presentes en algunos programas de participación ciudadana, de formación de organizaciones culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tanto por el centro cultural, ¿no? O sea, los centros culturales pues, se cerraron y, y ahora están saliendo, Claro. ya han salido para los centros culturales los protocolos, para los museos también, pero claro, han pasado muchos meses, ¿no? Porque, o sea, yo creo que ha sido un tsunami que se ha venido encima y que empiezas a salir como puedes y por donde puedes, ¿no? Entonces, pues ha habido interlocución en otros temas, también con algunas municipalidades y, bueno, hemos podido hacer cositas, ¿no? Pero no ha habido un diálogo estructurado, digamos, tampoco es prioritario, por así decir. O sea, el primer sector es el que trabaja en el mundo de la cultura, el que vive de eso, ¿no? O sea, hay que ocuparse de los artistas, hay que ocuparse no solo los artistas, los agentes artísticos, hay que ocuparse de los músicos, hay que ocuparse de... O sea, ahí hay miles de personas que, que les va la vida en eso, ¿no? Porque en los centros culturales universitarios son una actividad pequeña de unas entidades cuya misión y como primer sentido es otro, ¿no? Es la docencia y la investigación. Entonces, pues somos un poco, el, ¿cómo diría yo? La guinda del pastel o algo así, ¿no? O sea, es importante, es relevante, pero en una situación así dices, oye, primero a ver qué hacemos con las clases, qué hacemos con los alumnos, qué hacemos con los profesores, qué hacemos con el personal, y en cultura, qué hacemos con los artistas, qué hacemos con los músicos, qué hacemos con, etcétera, etcétera, ¿no? Los pintores, los poetas, entonces, bueno, nos quedamos ahí un poco en medio, ¿no? Porque ni somos universidad propiamente, ni tampoco somos el mundo del arte propiamente, ¿no? Somos ahí una Claro, pero especie de bueno, híbrido. ofrecéis, tanto aquí como en Europa, ¿no? Los centros culturales universitarios ofrecen un espacio muy importante, ¿no? Para el desarrollo de, no solo de jóvenes artistas, sino de jóvenes públicos, ¿no? Que luego después se interesan en el mundo de la cultura. O sea, es una inversión muy, muy importante. Y yo no sé si el riesgo ahora con lo que tú planteas, ¿no? Que con la pandemia y tal, y cuando se empiece ahí a buscar las prioridades, pues se olvide un poco, ¿no? Reactivar y repotenciar estos centros, que yo pienso personalmente que son muy importantes. O sea, Bueno, son importantes también por una cosa que, en fin, puede decir algo que quizá no es muy popular, pero son también un lugar de encuentro, ¿no? Entre la universidad, el mundo académico y el mundo ciudadano, ¿no? Siempre vivimos un poco, lógicamente, separados porque tenemos otros objetivos, ¿no? O sea, yo he trabajado en varias universidades y una de ellas en Alemania, en Aachen, durante años. Esa universidad está en el centro de la ciudad. Está a 5 minutos del ayuntamiento y de la catedral que mandó construir Carlomagno, ¿no? Bueno, pues mucha gente nunca ha entrado en la universidad y pasan por delante para ir de compras, para lo que sea, ¿no? Con su bicicleta, con su... Bueno, ¿por qué? Porque son dinámicas distintas, ¿no? El centro cultural es donde se encuentran esos mundos, ¿no? Entonces, y eso es muy interesante, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia que es muchas de nuestras actividades nacen de sugerencias. O sea, en buena parte no programamos, sí programamos, claro que programamos, ¿no? Pero muchas veces programamos con lo que nos van diciendo a veces profesores de la universidad, pero a veces gente que viene a una actividad y dice, oye, pues yo sé, estoy pensando en un ejemplo muy concreto, ¿no? En Lima, en 1933, se rodó una película, ¿no? De las primeras películas rodadas en Lima, de un director chileno que pasó por aquí, etcétera, etcétera. Y entonces la buscas, la proyectas, tienes un magnífico conversatorio. ¿Quién te lo ha dicho? Pues una persona que vino a otra cosa, que estabas luego en la terraza, en un compartir, efectivamente, y te van diciendo cosas, ¿no? Entonces, eso es, eso es una gran misión de los centros culturales universitarios, ¿no? Ese, yo converso con quienes muchas veces no converso porque no tengo tiempo, porque no nos encontramos, porque entonces
Eso hay que recuperarlo, pues obviamente hay que recuperarlo, ¿no? Porque, bueno, el mundo académico es un mundo que está también necesitado de ese diálogo, ¿no? Porque si no, nos vamos por las nubes. No es cierto, ¿no? Aunque también creo que los centros culturales, aquí, bueno, en el Perú y en Europa, desde luego, yo incluso pensando en mi propia experiencia, también te dan la posibilidad de descubrir movimientos culturales distintos, de incluso hay algunas universidades que son hasta incluso más experimentales que otras, o sea, se abre el espacio cultural de manera mucho más amplia. A veces en los centros culturales de las universidades, pues en las galerías de arte, en los museos, que son o más comerciales o más institucionales, ¿no? Yo creo que muchos de los que estamos aquí, que hemos estado en la universidad, recordaremos cómo descubrimos a tal autor en el cineclub de la universidad o a tal otras obras de teatro mucho más rompedoras y nuevas y alternativas, también a través de las obras del club cultural de la universidad. O sea, yo mismo tuve esa experiencia. Y seguro que aquí en el Perú también, ¿no? Entonces eso solo puede ocurrir cuando es presencial, cuando es dinámico, no si alguien está detrás de una pantalla, eso está claro, ¿no? Yo creo que la pantalla también, de alguna manera, limita, ¿no?, algo esta creatividad. Sí, también, por lo menos en algunos centros culturales, nos empeñamos en rescatar fenómenos culturales, autores, cine, literatura, injustamente olvidada. Porque no es solo el decir lo nuevo, hay muchas cosas, y en el Perú, o sea, hemos hecho ya un ciclo, una exposición, varias actividades, redescubriendo poetas peruanos, ¿no? El canon literario poético en el Perú es relativamente estrecho. O sea, si le dices a la gente, a ver, ¿cuántos poetas conoces? ¿No? Pues te dicen unos cuantos, ¿no? ¿Cuántos has leído? Pues en el colegio, media docena, no mucho más. Bueno, hay decenas, o sea, solo la generación del 60 son por lo menos 35 autores importantes, ¿no? Y no es la única generación poética. Entonces, por ejemplo, nosotros nos propusimos rescatar poetas cuyas obras quizás se imprimieron en los años 50, en los años 60, y nunca más se han vuelto a imprimir, ¿no? Y los encuentras en anticuarios, los encuentras malamente reproducidos en Internet, a veces con cambios que luego comparas con el original y dices, pero perdona, esto, ¿quién lo ha pasado a Internet? ¿No? Porque aquí aparecen palabras que no están en la versión impresa, ¿no? Entonces, o sea, hay también todo un acervo cultural, el canon cultural se va estrechando mucho, ¿no? También episodios históricos, pues acabamos hablando siempre de los mismos, ¿no? Y todos los países tienen una riqueza extraordinaria, pero el Perú es que es una cosa, dices, bueno, son los literatos, que es lo que yo conozco un poco más, es que son decenas y decenas de muy buenos poetas, ¿no? Entonces, Claro. o sea, en parte también es decir, oye, mira, esto, ¿has oído hablar de no sé quién? No, nunca. Pues mira, aquí tienes unos cuantos poesías. Oye, son muy buenas. Sí. Y esto, pues mira, olvidadito está, ¿no? Porque los procesos de formación de canon también pues tienen una lógica social, política. Entonces, es muy fácil que haya gente que se quede por ahí, ¿no? Porque, por lo que sea, ¿no? Algunos porque tuvieron un carácter difícil, ¿eh? O sea, hemos encontrado algún poeta que simplemente se la ha dejado de lado porque en el trato era muy difícil, ¿no? Era una persona, pues arisca, difícil, y entonces, fuera, ¿no? Y ya desapareció como poeta también, ¿no? Entonces, como si los poetas tuvieran que ser amables, ¿no? Bueno, es bueno que sean amables, pero los poetas, como poetas, lo que tienen que ser es buenos poetas, ¿no? Claro. No, y además, algo que también es importante, ¿no? Los centros culturales, o sea, en conexión con lo que estamos conversando, es el hecho de que cuando vas también ves el público, el tipo de personas que van, incluso las pintas que puedan tener, la manera en la que se visten, o sea, todo esa especie de ecosistema humano que hay alrededor de una exposición o de una charla o de un ciclo de cine de un autor determinado, todo eso forma parte también de la experiencia.
social y cultural, ¿no? Y eso no lo vas a tener. Y además hace falta también algo de anonimato. O sea, tú vas a tu bola porque te parece y no quieres que lo sepa nadie ni tampoco hace falta. Cuando se hace por Zoom y tal, por supuesto se entera todo el mundo, se entera el algoritmo además, se entera la plataforma. Ya llegará el momento en que alguien querrá incluso utilizar eso para hacerle propuestas a cada uno sobre el tipo de interés cultural que deberías tener, ¿verdad? Eso no lo podréis evitar porque cuando entramos en el mundo de la tecnología, sabes cómo son las redes sociales, ¿no? O sea, también ese aspecto se ha perdido y se pierde si los centros culturales no vuelven a este aspecto presencial que era tan importante. Bueno, en Zoom lo que estamos viendo es que en clase, por lo menos, mucha gente no pone la cámara. O sea, Encima. estás dando clase a un muro de nombres del cual emergen unas voces, ¿no? Y tienes que mirar qué, qué nombre se ilumina así con un marco amarillo y dices, ah, ese está hablando, ¿no? Pero o sea, mucha gente no pone la cámara porque, claro, a veces por tema de conectividad dices, bueno, si prendo la cámara se me cae todo, ¿no? Ya, bueno, perfecto. Pero otras veces también porque es como meter a alguien en tu casa, ¿no? O sea, estás en tu casa y dices, bueno, estoy aquí en el living de mi casa o en la cocina o en mi cuarto y tengo ahí a un profesor que está mirando si mi cuarto está ordenado o no está ordenado. O sea, hay una especie como de, de pudor, pero nos está llamando mucho la atención que damos clase frente a un muro de nombres, ¿eh? Que tampoco sabes si están o no están, ¿no? O sea, pueden estar perfectamente, Sí, ponen exactamente. el nombre Pero y se van a tampoco pasar. ves el estilo, ¿sabes? No ves lo que yo te decía antes, ¿no? O sea, ese aspecto, sobre todo de un centro cultural, quizás sea más que en una clase, ¿no? O sea, el tipo de gente que va. Eso también forma parte, ¿no? De la experiencia cultural y social. Bueno, y en clase también, en realidad, en clase también. Bueno, nosotros tenemos todo un catálogo de personajes que acuden al centro cultural, ¿no? Que son Claro. como sacados de una novela, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí está aquel, muchísima gente absolutamente normal y absolutamente, y muchísima gente pues amabilísima, agradecidísima. Esto es de lo más gratificante en el centro cultural, es ver el agradecimiento de la gente, ¿no? Cuando has hecho una actividad y la gente se va contenta porque han aprendido algo, porque han descubierto algo, o simplemente porque les has tratado cordialmente y con afecto, ¿no? Pero luego también hay personajes, efectivamente, pues, los centros culturales pues tienen sus personajes, ¿no? Que podrías escribir una novela con algunos de ellos, ya los conoces, ¿no? Y que también hay personajes de novela picaresca, ¿eh? O sea, tenemos los que vienen a las inauguraciones cuando saben que hay compartir, ¿no? Entonces, lo que les interesa es el compartir mucho más que la inauguración, ¿no? O sea, también hay picaresca, ¿no? Eso nos ha Que pasado a todos. Venga, confesión pública. algunos son conocidos en toda la ciudad, ¿eh? Sí, también. Van, van de sitio en sitio. Algunos lo hemos convertido en una profesión, como los diplomáticos. Bueno, sois de las malas lenguas, por favor. Todos sabemos Exactamente. que no es así. No, pero desde luego, o sea, yo espero, ya te digo, eso es un poco a modo de conclusión, ¿no? Bueno, que se puedan reactivar. O sea, yo he estado varias veces en vuestro centro cultural y siempre que he ido, además, ¿sabes? Cuando yo siempre he ido a dar una charla sobre la Unión Europea, ¿no? O sobre la política extranjera, o sobre lo que es Europa y cosas así, ¿no? Pero cuando estoy allí, pues me veo en la exposición, si tenéis alguna, charlo contigo, luego conozco a gente, o sea, es una experiencia, ¿no? Me comentáis, me habláis de los personajes, algunos los conozco, porque en alguna charla que he dado yo, pues hay gente de esta que aparece por ahí y que se sienta y te escucha y luego cuando haces preguntas te das cuenta de que en realidad no se ha enterado de nada de lo que has dicho, pero bueno, es interesante, ¿no? Tener ese tipo de charla. Todo eso no ocurre ni va a ocurrir jamás a través del Zoom. Entonces, por eso espero que eso se mantenga o se vuelva a relanzar, ¿no? Cuando sea posible, que esté entre vuestros planes. Pero mientras tanto, iremos viendo las ventajas. La ventaja sobre todo es la ampliación, ¿no? La internacionalización. Eh, eso
realmente, o sea, poder tener ponentes de aquí y de allá y todavía le podemos dar más, más presencia a ese tema, ¿no? O sea, yo creo que con todas las desventajas, pero también hay que ver, hemos ampliado horizontes, estamos ampliando horizontes, ¿no? De ponentes y de participación, ¿no? O sea, que eso, y tenemos que ver de no perderlo luego, ¿no? O sea, tenemos que desarrollar estrategias para combinar y para no perder las ventajas, muchas o pocas, que tiene esta situación y que nos ha obligado a ello. O sea, no es parte de una estrategia que tuviéramos pensada, vamos, no teníamos pensado nada en esa línea, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y yo creo que eso también es una señal de que estamos vivos, ¿no? La capacidad de reaccionar y la capacidad de aprovechar lo que hace, ya digo, hace un año a mí me dicen, oye, van a empezar ustedes con actividades virtuales. Y digo, no, estamos muy bien como estamos, ¿no? Y entonces, o sea, lo hubiéramos rechazado de plano, ¿no? Y mira, ahí estamos, ¿no? Desde luego, bueno, y estamos todos así, ¿eh? Todos así, o sea que, y lo que nos queda todavía. Pero yo desde luego lo que rescato es tu conclusión, ¿no? Sobre el hecho de que hay aspectos positivos también, por supuesto, yo estoy de acuerdo, concuerdo plenamente, el hecho de poder traer ponentes internacionales y, bueno, y también obligar a todo el mundo a adaptarse, eso es fundamental, ¿eh? O sea que desde luego está claro que hemos entrado en una dinámica, en una revolución hasta cierto punto, Así que es. va a seguir teniendo una influencia sobre cómo nos organizamos incluso cuando tengamos vacuna y cuando salgamos de esta. Está claro. Muy bien. Bueno, pues eh, también las desventajas del formato virtual es que al final muchas veces pues terminamos discutiendo, ¿no? Entre nosotros, charlando entre nosotros. Ha habido bastante seguimiento aquí en las redes sociales. Espero que os haya resultado interesante aquellos que nos habéis seguido en el Facebook Live, los que estáis aquí en la sala también. Y yo quiero agradecer a Enrique Banús, al director del Centro Cultural y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, una universidad con la que yo he tenido la ocasión de colaborar en múltiples ocasiones y que he tenido la ocasión de visitar allí en Piura y espero volver a hacerlo, claramente. Y yo espero volver a participar pronto, en los próximos meses, en algún evento del Centro Cultural presencialmente, ¿verdad? Con los protocolos que tengamos que adaptar, pero yo creo que se podrán encontrar fórmulas. Yo, desde luego, soy voluntario en cuanto sea posible poder ir otra vez al centro cultural, ¿verdad? Y poder dar una charla o una discusión con todos vosotros. Por lo tanto, Enrique, muchísimas gracias. Nada, ha sido un gusto. Anotamos la buena disposición del embajador que ya conocíamos, pero ahí queda anotada como una de las primeras actividades cuando retornemos a la presencialidad. De acuerdo. Y muchas gracias a todos los cafeteros que nos han seguido hoy. Y bueno, pues seguiremos ya el año que viene, el 2021, con el cafecito con Europa y desde luego yo encantado de despedir la edición de este año con Enrique y desde luego con ese compromiso de seguir trabajando juntos el año que viene, pero en cuanto se pueda directamente, cara a cara. ¿De acuerdo? Y café a café. Hasta Exacto. pronto. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Muy bien, video finalizado. Bien. Ya. Bueno, pues ya está, 45 minutos más o menos, perfecto el tiempo. Ya estamos fuera del Facebook. Muy bien, pues Muy muchas bien. gracias. Encantado. Nada, ha sido un gusto. No sé quién me está llamando.